¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos dar solución a formas que tengan triángulos rectángulos. Y bueno, aquí vamos a aplicar las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con un problema similar a los que ustedes van a ver en su actividad número 2. Aquí vamos a plantear el ejercicio número 1. Ahí dice, se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio es de 46 grados 23 minutos, encuentra la altura del edificio. Entonces, aquí nosotros tenemos este punto que está a 20 metros del edificio. Después dice que el ángulo de elevación al punto más alto del edificio, es decir, desde este punto a este punto, podemos obtener una apertura de 46 grados 23 minutos. Entonces nos pide cuánto vale la altura de este edificio. Si ustedes ven, aquí formamos un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar las funciones trigonométricas para calcular esta altura. Lo primero que tenemos que hacer es, este ángulo que está en grados y minutos lo vamos a pasar a grados pero con punto decimal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estos minutos los vamos a pasar a decimal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir 23 minutos entre 60. Vamos a tomar nuestra calculadora y entonces vamos a dividir 23 entre 60 y nos da 0.383. Le vamos a poner 0.38 y entonces eso se lo vamos a sumar a los 46 grados. Entonces este ángulo nos va a quedar de 46.38 grados. ¿Ok? Entonces estos minutos ya los convertimos a grados. Una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a checar qué función trigonométrica de estas tres vamos a utilizar para conocer esta altura. Bueno, yo tengo mi ángulo y tengo que visualizar. Aquí tengo este cateto y este otro cateto, ¿ok? Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona este ángulo, su lado opuesto y su lado adyacente? O su cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a ver. Seno de alfa es igual a, dice aquí, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Tengo el cateto opuesto? No, pero es el que voy a calcular. Pero ¿tengo el dato de la hipotenusa? Tampoco la tengo. Entonces el seno queda descartado. Voy a pasar al coseno. Coseno de este ángulo va a ser o es igual a cateto adyacente, este sí lo tengo, entre la hipotenusa. Esta no la tengo, pero yo lo que quiero calcular es la altura, entonces este y este pues no me sirven, entonces el coseno lo descarto. La tangente, tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto, que es la altura que quiero calcular, entre cateto adyacente. Y este dato sí lo tengo. Entonces, como la tangente me relaciona este ángulo, esta altura que quiero calcular y esta distancia que yo tengo, voy a utilizar tangente. ¿Ok? Voy a establecer mi ecuación. Voy a poner tangente. En este caso voy a poner del ángulo que vale 46.38 es igual al cateto opuesto
es decir, mi altura entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale? 20 metros, ¿ok? Ahora, si yo quiero obtener la altura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar esta altura de la ecuación. Recuerden, este 20 que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar que 20 por la tangente de 46.38 grados es igual a mi altura del edificio. ¿Ok? Entonces, la altura va a ser igual a, tomo mi calculadora y voy a multiplicar 20 por la tangente de 46.38, que es 1.04, y eso me da 20.98, o lo podemos redondear a 21 metros. Entonces la altura del edificio va a ser igual a 21 metros. Y con eso ya tenemos esta altura de ese edificio. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice aquí, en una torre de 40 metros, que es esta parte de aquí, que está sobre un peñasco de 65 metros, esto de acá, de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que está por aquí, cuya distancia desde el peñasco hasta el barco es de 288 metros. Es decir, la distancia desde este punto hasta el barco es de 288 metros. Y dice aquí, ¿qué ángulo de depresión θ se forma entre el observador y el barco? Entonces nosotros vamos a calcular este ángulo de aquí. ¿Cómo lo calculamos? Pues aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces nosotros tenemos como dato este cateto opuesto y este cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona este ángulo, su cateto opuesto y su cateto adyacente? Pues vamos a nuestras funciones trigonométricas y vemos cuál es. Y resulta ser que es tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nuevamente esta función. Y vamos a establecerla. Va a ser tangente de, en este caso sería el ángulo θ, que no lo conocemos y que vamos a calcular. Va a ser igual a ¿qué? A su cateto opuesto, que ¿cuánto vale? Sería 40 más 65, porque es de aquí a acá y de aquí hasta acá, ¿ok? Entre su cateto adyacente. ¿Cuánto vale d? Dice el problema. 288. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar esta parte de aquí. Tangente de θ es igual a 65 más 40 son 105 entre 288. Bueno, aquí va a dar 0.364. ¿Ok? También ustedes lo pueden dejar en fracción, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí, chicos, si ustedes ven, nos están solicitando el ángulo, pero tenemos esta función que lo está afectando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar esta tangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pongan atención. Esto lo vamos a quitar con tangente a la menos 1. Es decir, aquí nos va a quedar el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de 0.364. Le voy a poner así entre paréntesis. ¿Ok?
Entonces, para que yo quite la tangente o la función trigonométrica que me está afectando al ángulo, lo voy a quitar con la función a la menos 1. ¿Ok? Ahora, aquí en su calculadora, ustedes tienen seno, coseno y tangente. Y arriba tienen seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, que es la segunda función. Entonces, yo para mi ejercicio voy a poner punto 364 y eso le voy a obtener tangente a la menos 1. Y aquí me dice que son 20. Entonces, el ángulo θ es igual a 20 grados. ¿Ok? Entonces, este ángulo de aquí mide 20 grados. Ok. Bueno, espero que no se les haya hecho muy complicado. Y pues vamos a pasar al último ejercicio de esta parte. Ok. Aquí está el ejercicio número 3 y tenemos lo siguiente. En la construcción de una carretera se encuentra una montaña de 250 metros de altura. Aquí está la montaña y tiene una altura de 250 metros. Y dice, a través de ella se construirá un túnel, es decir, el túnel va a ir desde este extremo hasta este otro extremo. La punta de la montaña se observa bajo un ángulo de 48 grados 30 minutos desde un punto P en un extremo de la montaña. Es decir, que en este extremo, si nosotros vemos la punta de la montaña respecto a la horizontal, vamos a obtener 48 grados 30 minutos. Y dice, y bajo un ángulo de 38 grados desde el otro extremo. Si nos posicionamos en el otro extremo de la montaña, hasta acá, hasta la punta, pues vamos a tener un ángulo de 38 grados. ¿Ok? Y dice aquí, ¿cuál será la longitud del túnel? Entonces tenemos que calcular esta parte de aquí y esta parte de acá. Y al final las debemos de sumar. Entonces, aquí si ustedes se fijan, tenemos dos triángulos rectángulos. Uno aquí y el otro de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con este triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí. Ok. Dice que es 48 grados 30 minutos. Recuerden, cuando tenga minutos lo vamos a pasar a decimal, dividiéndolo entre 60. Aquí, bueno, voy a hacerlo. 30 entre 60. Esto es igual a 0.5. ¿Ok? Y entonces este ángulo va a valer 48.5 grados, que es el que está aquí. Ahora, ¿cuánto vale la distancia horizontal? Es la que vamos a calcular, que se llama A. Y esta altura, ¿cuánto vale? 250. ¿Ok? Aquí no nos dan el dato de la hipotenusa, entonces esa no la vamos a utilizar. Ahora, ¿qué función trigonométrica me relaciona este ángulo? Este sería cateto opuesto y este que es el cateto adyacente. Pues yo me voy a ir a mis funciones trigonométricas y voy a ver qué función me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues es la función tangente, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es voy a establecer mi ecuación. Voy a decir que la tangente de 48.5 grados va a ser igual a ¿qué? A mi cateto opuesto, que vale 250, entre mi cateto adyacente, que vale A. Pero es lo que voy a calcular. Ahora, aquí yo tengo una ecuación y necesito calcular A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
después voy a despejarlo. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando y me va a quedar que A por tangente de 48.5 grados va a ser igual a 250. Ahora, aquí como yo quiero despejar la A, ¿qué le está estorbando? La tangente de 48.5 que está multiplicando. Si está multiplicando, pasa del otro lado del igual dividiendo, ¿ok? Entonces voy a tener que mi variable A, que es esta distancia, va a ser igual a 250 entre la tangente de 48.5 grados. Y finalmente voy a hacer la operación. 250 entre 48.5 y su tangente es 1.13. Normalmente en sus calculadoras primero ingresan tangente y después el ángulo, ¿ok? En este caso mi calculadora es diferente. Y eso me da 221.18. Lo voy a redondear a 221.2. Entonces, la distancia A, que es esta de aquí, va a ser 221.2 metros, ¿ok? Ahora, voy a ir con el segundo triángulo. Este de aquí, que sería más o menos así. Aquí vale 250. Esta parte sería de este punto a este punto y vale B. Esta hipotenusa pues no me dan el dato, así que no la voy a usar. Y este ángulo vale 38 grados. ¿Ok? Ahí tengo mi triángulo. Y ahora, ¿qué función me relaciona este ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues yo me voy a mis funciones trigonométricas y veo que igualmente es la tangente. ¿Ok? Entonces voy a establecer mi ecuación. Tangente de, ahora sería 38 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que vale 250, entre cateto adyacente, que es B. Y si ustedes se fijan, es algo parecido a lo que yo tengo aquí. ¿Ya vieron? Entonces, de una vez puedo despejar. Este que está dividiendo va a pasar multiplicando, y este que va a quedar multiplicando a B va a pasar dividiendo a 250. ¿Ok? Entonces, yo tengo que B va a ser igual a 250 entre la tangente de 38 grados. Y lo voy a calcular. 250 entre la tangente de 38 grados, que es 0.78. Y eso me da 319.98, pues lo voy a redondear a 320. ¿Ok? Y B va a ser igual a 320 metros. Ahora, yo ya tengo cuánto vale A y cuánto vale B. Esto de aquí y esto de acá. Entonces, para saber la longitud del túnel, lo único que tengo que hacer es sumarlas. ¿Ok? Sumo 221.2 más 320. Y eso me va a dar 2.1, 2 y 2, 4, 3 y 2, 5. Entonces, la longitud del túnel es de 541.2 metros. Y ahí está mi respuesta. Y como ustedes pueden ver, esto de la trigonometría tiene muchas aplicaciones, ¿ok? Ya sea en ingeniería civil, en arquitectura, en ingeniería, incluso para hacer algunas cosas, por ejemplo, oficios de carpintería, para colocar vidrio y aluminio, etcétera, etcétera. También se utilizan las funciones trigonométricas.
Espero que les haya quedado claro, chicos, y que esto les ayude para hacer su actividad número 2.